¿Qué es la sonda gástrica? Es la introducción de un tubo flexible en el estómago del paciente a través de las fosas nasales. Como objetivo general, sirve para administrar una alimentación adecuada cuando hay una obstrucción intestinal y es un método menos invasivo, o para administrar medicamentos. La sonda Levin se utiliza para administrar medicamento, algún alimento, cuando se necesita un lavado gástrico o realizar una aspiración. La sonda gástrica Salem es un tubo de doble lumen y parece como una cola de cerdo, y se utiliza cuando es necesario una aspiración o succión intermitente o continua. Generalmente la sonda depende de la edad del paciente. Por ejemplo, si es un infante se utiliza una sonda French, ya que esta tiene un calibre de 5 a 12, y generalmente la sonda nasogástrica es corta, de 120 centímetros. ¿Por qué se coloca la sonda? Para administrar alimento o medicamento en caso de que no se pueda de manera oral, por ejemplo en caso de una disfagia, en caso de un lavado gástrico, por intoxicación o por hemorragia. Algunas contraindicaciones son paciente con fractura de cráneo, con el tabique desviado, con taponamiento nasal, en caso de que tenga el esófago obstruido, si hay una ingesta de sustancias ácidas o si hay problemas de deglución. ¿Cuál es el material necesario? Pues debemos ocupar una sonda nasogástrica, debemos considerar la longitud y diámetro según el rango de edad del paciente, guantes, un lubricante hidrosoluble, jeringa de alimentación y aspirador. Algunos cuidados generales post-colocación son limpiar a diario la parte externa de la sonda utilizando gasa, agua caliente y jabón, cerrar el tapón del conector cuando no se esté utilizando y lavar el interior de la sonda después de administrar medicamento o alimento, pasando de 20 a 30 mililitros de agua con una jeringa. Algunas complicaciones de la colocación de la sonda de Levin son erosión de la mucosa gástrica, hemorragia gástrica, neumonía por aspiración, hiperventilación por aumento de la ansiedad en pacientes que estén conscientes, bradicardia y esofagitis por reflujo. También debemos estar conscientes de que si el paciente tose, significa que la sonda está en vía aérea y debemos retirarla. Si hay burbujas, es que está colocada en el árbol bronquial. Y si se aspira líquido amarillo, significa que el reflujo es del tubo gástrico o que estamos en el intestino delgado y debemos retirar, ya que generalmente el color suele ser verde turbio y también puede ser blanquecino o de color marrón, que es lo normal. Para retirar la sonda, obviamente debemos colocarnos guantes y debemos evitar que el contenido gástrico que quede en la sonda drene al retirarla y entre por la vía respiratoria. Para el retiro de la sonda, primero debemos explicarle previamente al paciente cómo lo vamos a hacer y decirle que se coloque en posición semi-Fowler. Debemos desconectar la sonda de la aspiración o de la bolsa de drenaje y debemos retirar la sonda suavemente, de manera continua y en forma como circular, pidiéndole al paciente que al mismo tiempo él inspire y intente mantener la respiración. Y después debemos realizar la higiene de las fosas nasales y de la boca, además de limpiar los restos que puedan haber del apósito en la nariz. ¿Cuál es la técnica de instalación? Pues primero le explicamos al paciente lo que se le va a realizar, le pedimos que se coloque en posición Fowler o semi-Fowler y debemos mantener las fosas nasales permeables. Escogemos un orificio, le pedimos que respire con normalidad mientras se tapa un orificio y luego repita con el otro lado. De esta manera vamos a escoger el orificio por el que entre mayor flujo de aire y determinamos la longitud de la sonda. Medimos de la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y de ahí a la apófisis sifoides. Debemos lubricar la sonda y la introducimos por el orificio elegido con movimientos rotatorios simples. Le pedimos al paciente que flexione la cabeza hacia el pecho y que se relaje. Esto para que se cierre la glotis, y le estimulamos a que empiece a tragar saliva y a esta misma vez introducimos la sonda mientras sigue tragando y fijamos la sonda atrás de la oreja.